Saludos cordiales. Mi nombre es Alfredo. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema la Biblia, origen y datos generales. Quiero presentar a continuación un pequeño resumen de cómo surge la Biblia y cómo se estructura de tal manera que llega hasta la actualidad, así como la conocemos nosotros. Pues bien, la Biblia, comenzamos diciendo, en el ámbito católico, en el mes de septiembre, para ser precisos, así como en el ámbito civil, se conoce como el mes del testamento en México, así también en el ámbito religioso nosotros lo conocemos como septiembre, mes de la Biblia, puesto que coincide esta parte del testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero no solo por eso realmente. En realidad es considerado el mes de la Biblia por dos acontecimientos sumamente importantes. El número uno es porque en septiembre de 1455 se imprimió la primera Biblia. Número dos, San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia de las lenguas originales al latín, que era la lengua más común en la época, pues nació el 30 de septiembre y pues justo celebramos estos dos acontecimientos que tienen mucho que ver en relación con la Biblia. Ahora, una vez más, en el ámbito católico tenemos algunas de estas versiones, la Biblia Vulgata, la Sagrada Biblia, la Biblia de Jerusalén, que son algunas de las tres primeras, a mi parecer, muy adecuadas, sobre todo en el ámbito de estudio. Las otras más son un poquito más en el ámbito pastoral, es decir, la evangelización, la reflexión, la espiritualidad personal, que son la Biblia de los jóvenes, que es adaptada a ellos. La Biblia de nuestro pueblo también la he leído, es muy interesante. También la manera en cómo presenta reflexiones, sobre todo me llama mucho la atención esta parte porque hay un fragmento, bueno, hay partes que nos indica cómo hacer la lección divina, ¿no? La lectura meditada, la lectura que se profundiza. Y bueno, la latinoamericana, que es como la más común que tenemos aquí. En México, la de América también, y bueno, las familias que suelen tener la Sagrada Biblia Dorada, que es una Biblia muy grande. Pero bueno, estas son algunas versiones católicas que tienen un canon, una lista de 73 libros. Ahora, primero, Biblia viene del griego biblos, que significa libros o conjunto de libros. Ya nos da un primer acercamiento porque nos está diciendo que la Biblia no es un libro en sí, sino que es un conjunto de varios libros. Para ser precisos, 73, que más adelante veremos un poquito la división. Pero este libro, la Biblia, es considerado para nuestra religión cristiana católica pues un libro sagrado. Nosotros lo llamamos también la palabra de Dios. Y precisamente, así como cada religión tiene, no sé, pensemos, por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán, los budistas también tienen sus libros propios de enseñanzas, los judíos tienen la Torá o el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la Biblia, que es precisamente este libro sagrado para cada uno de nosotros. Por eso nos consideramos nosotros que la Biblia contiene un mensaje revelado por parte de Dios para la humanidad. Pues bien, si nosotros quisiéramos ver así de manera visual, física, la segmentación de cada uno de los libros, pues tenemos esta pequeña biblioteca o mini biblioteca, vamos a llamarlo así, donde se estructura. Tenemos los 5 rollos, ¿no? Conocido como el Pentateuco, ¿no? Penta 5, justo, los libros históricos. Libros históricos, es decir, contienen ciertamente narraciones ya en el ámbito más histórico. Hay libros sapienciales, es decir, libros de sabiduría, son 7. Tenemos libros proféticos que hablan en nombre de Dios, se anuncia la salvación, se denuncia el pecado. Tenemos también los libros en el Nuevo Testamento, los Evangelios y los Hechos, ¿no? Hechos de los Apóstoles, que narran también una parte histórica. Y también pues habla de las famosas cartas, ¿no? Las 7 cartas bueno, ahí hay una división realmente de las cartas de Pablo, las cartas católicas que se les conocen, las epístolas también, ¿no? Y por último, el libro del Apocalipsis. Entonces tenemos ahí una pequeña división o referencia a los libros de la Biblia. Miren, de manera general podemos ver esta estructura. Tenemos la primera parte, como he mencionado, el Antiguo Testamento, que tiene un total de 46 libros, y esto nos narra la historia, podemos verlo nosotros desde una perspectiva católica, la pedagogía de Dios, de cómo acompaña, educa, instruye al pueblo de Dios, que en este caso es considerado como el pueblo de Israel.
por ejemplo, Malaquías 3:22 se hace referencia a esto. Y justo cuando se da en el Éxodo sobre todo, ¿no? Estos mandamientos, se menciona justo que hay un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Ya más adelante, por ejemplo, Jeremías 31:31 nos va a decir que se pactará una nueva alianza, ya nos habla, de hecho el profeta Jeremías hace referencia a un nuevo pacto, una nueva alianza, la cual nosotros asumimos que justo es el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento ya viene con 27 libros y es un pacto ahora entre Dios y la iglesia. Eso nosotros lo podemos constatar en la Biblia, en Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20, donde Jesús, estando en la última cena, toma el cáliz y lo pasa diciendo, esta es la sangre, es el nuevo pacto de esta sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Entonces se habla de un nuevo pacto, se habla de una nueva alianza y justo con Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, el mensaje estaba dirigido especialmente a un pueblo, Israel, un pueblo en particular, pero en el Nuevo Testamento ya hablamos de una universalidad, ¿no? De hecho, la palabra católica significa universal, es decir, para todos, para toda la humanidad. Y bueno, si entrar un poquito más en detalles de esto, nada más algo muy, muy general. El autor, aquí tenemos un detalle porque justo nosotros, por ejemplo, en el ámbito secular, vemos a un autor principal, vemos a veces cuando hay una colaboración, coautores, hay alguien que dirige la obra, no se escribe en conjunto. En nuestro caso, la Biblia, al parecer, bueno, no al parecer, realmente así es, ¿no? Ha sido escrita a lo largo de muchos años, realmente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que son varios autores los que han escrito. De hecho, datos curiosos, pues hay entre reyes, profetas, pescadores, o sea, me refiero a de diferentes posiciones sociales, diferentes épocas, diferentes regiones en donde se ha escrito justo fragmentos de la Biblia o libros de la Biblia. Lo interesante aquí es que la Biblia contiene una historia de principio a fin que pues no hay contradicción, hay una sucesión y hay un mensaje. Yo lo llamaría la historia de la salvación de la humanidad, ¿no? Entonces, justo nosotros tenemos el autor principal, es decir, el que guía esta gran obra es Dios, y los agiógrafos, que la palabra geógrafo quiere decir escritor sagrado, hace referencia a todas aquellas personas que han colaborado con Dios para escribir esta sabiduría de Dios, plasmarla de manera escrita, ¿no? Entonces, a eso se les conoce como agiógrafos, que en realidad lo que hacen es inspirarse en Dios para poder escribir. Entonces, todos estos libros pues nos hablan de este gran mensaje. Ahora, hay una compilación que se le conoce comúnmente como canon. El canon significa norma, lista, regla, que hace referencia a esta lista oficial, vamos a llamarlo así, de libros sagrados, que en este caso tenemos la compilación de esos 73 libros. Aquí hay una diferencia porque justo con los hermanos no católicos, de otras comunidades cristianas, suelen tener 66 libros, sus Biblias, y nuestras Biblias tienen 73. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Bueno, aquí de manera un poquito general, en el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento, que en realidad nosotros lo consideramos como la primera parte de la Biblia, pues es heredado de los judíos. Específicamente el canon que nosotros adoptamos cristianos es el canon griego. El canon griego tiene justo 46 libros. Y hay otro canon que es el canon hebreo que utilizaban los judíos en tiempos de Jesús, que es el canon hebreo, repito, y tiene 39 libros. Entonces, repito una vez más, canon hebreo, 39 libros, canon griego, 46. Los cristianos, de hecho, hay varias referencias, si nosotros indagamos un poquito más, descubriremos que los cristianos utilizaban el canon griego. Entonces, justo para hacer como la división entre los judíos y digo, sobre todo la religión judía hablando, porque realmente los apóstoles eran judíos también, pero hablando a ellos atribuyéndolos ya como los primeros cristianos, justo para separarse, ¿no? Un poquito, no sé, hablando doctrinalmente, pues unos utilizaban el canon hebreo, otros el canon griego. Los primeros cristianos utilizaron el canon griego. Una vez más, repito, este canon nosotros católicos lo aceptamos, lo asumimos así tal cual y es la primera parte, ¿no? Entonces realmente ya no hicimos nada más que heredar esta gran bendición de los famosos 46 libros del Antiguo Testamento.
Por otra parte, el Nuevo Testamento, es decir, hablando de los escritos posteriores a la vida de Jesús, ya fue una recopilación por encargo de un papa, este papa conocido el Papa Dámaso en el año 382. Es decir, él, viendo la necesidad de unificar estas enseñanzas y sobre todo también preservar estos escritos sagrados de los primeros cristianos, de los padres de la iglesia, se encarga justo de recopilar o de hacer este encargo a la comunidad cristiana de recopilar estos libros. Cabe mencionar justo eso, ¿no? O sea, había muchos libros, había cientos de libros, es más, había algunos libros que se les conocieron como libros apócrifos. Apócrifo quiere decir oculto, secreto, que en realidad pues no, hoy en día pues, no es ni secreto ni nada, ¿no? Solamente es como una referencia, pero son libros que no están dentro del canon oficial del Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y en este caso el canon del Nuevo Testamento fue pues todo un desarrollo. Repito, el Papa Dámaso fue el encargado de reunir, ¿no?, estos libros. Obviamente hay por parte de los obispos de la jerarquía de la iglesia un análisis para ver qué libros sí entraban en el canon y qué libros no. Entonces, justo por esa razón, se hicieron en diferentes momentos. Por ejemplo, la primera vez que aparece una lista de los 27 libros es en el el sínodo de Hipona, en el 393 después de Cristo. Es ahí donde ya aparece una lista de todos los que son considerados parte de la iglesia, que ya eran los 73 en realidad. Ahora, en el Concilio de Cartago, que es un poquito más amplio, ya se reafirma, fíjense acá esta idea, 397, se reafirma el canon ya propuesto en el Sínodo de Hipona, ¿no? Y bueno, ya justo en el Concilio Ecuménico de Trento, ya un poquito más global, más universal, ahora se confirma de manera definitiva, ¿no?, esto en una respuesta a la Reforma Protestante. Antes no había como la necesidad de, como decir, vamos a decirlo así, cerrar como tal el canon, sino que hasta el Concilio de Trento pues ya se determina y se designa cuáles son los libros, los libros que son parte de esta lista oficial, 73 libros, reafirmando también la importancia de los libros deuterocanónicos, ya que en esta reforma protestante solamente asumen los 66 libros, no considerando como los sagrados como los libros deuterocanónicos, ¿no? Entonces, ¿qué son estos 7 libros que en el Antiguo Testamento, repito, vienen de la parte del canon griego? Los protestantes toman el canon hebreo, ¿no?, como los judíos en tiempos de Jesús. Pues bueno, entonces aquí pasamos esta parte, realmente es algo muy general. Otro dato interesante es que justo los idiomas originales de la Biblia en realidad están en estos 3 idiomas antiguos: el hebreo, que era un ámbito más religioso, ¿no?, de los judíos; el arameo, que era la lengua materna de Jesús, era la lengua que hablaba él; y el griego, que pues justo por este proceso de helenización, ¿no?, todo este proceso de Alejandro Magno, la conquista, que ellos lo que hacían era llegar a ciertos lugares, conquistar territorios y compartir su cultura, su idioma, sus costumbres. Y como es toda una historia, hay judíos que fueron helenizados, es decir, que aprendieron el griego, y justo de ahí viene el canon griego por conocido, ¿no?, que de hecho pues la Biblia del Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas partes de griego, ¿no?, algunos libros en griego, como los deuterocanónicos, por ejemplo. Y bueno, también en arameo, ¿no?, unos fragmentos, y el Nuevo Testamento, sobre todo en su mayoría, está escrito básicamente en griego, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto de las lenguas originales o los idiomas originales? Bueno, porque justo para acceder a estas primeras listas, los primeros cánones de la Biblia, pues era realmente de difícil acceso. ¿Y esto por qué? Bueno, porque bueno, más adelante lo voy a mencionar, pero pues era difícil tener acceso a pues una Biblia como tal, ¿no? Entonces era costosa, aparte tenías que tener un cierto grado de preparación para poder leer estos 3 idiomas antiguos. Entonces, hasta que llegó justo el personaje que hemos mencionado al inicio, Jerónimo, que fue conocido como el gran traductor de la Biblia. Él
justo también por este proyecto encargado por un papa, le encarga de hacer la traducción de las lenguas originales al latín. Esta Biblia, conocida como la Biblia Vulgata, del latín vulgo, es decir, pueblo, o sea, la Biblia del pueblo, en otras palabras, pues fue tan importante, tanto es así que durante 15 siglos, o sea, imagínense cuánto tiempo, esta Biblia fue considerada como la Biblia oficial de la Iglesia Católica, en la cual pues se hacía, de alguna manera, era parte fundamental, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a crear, por ejemplo, algunas otras traducciones, que en realidad, pues más que traducciones, eran como versiones, fueron tomadas de esta Biblia, ¿no? O sea, esta era la base, o sea, quien hacía una versión de la Biblia actualizada, ¿no? En un idioma, ¿no? Tomaba esta como referencia, ¿no? La Biblia latina, vamos a llamarlo así, ¿no? No las lenguas originales, no se iban a las fuentes como tal. Actualmente, ahora sí, pues bueno, ya tenemos la Biblia de Jerusalén, la Biblia Nácar Colunga, etcétera, algunas otras Biblias que son de estudio, que pues son un poco más precisas, por los estudios que tenemos en la actualidad, pero ya se han tomado de las lenguas originales. Antes no, esta era la fundamental. Realmente San Jerónimo hizo pues una gran labor, ¿no? Al traducir al hacer accesible, yo diría esta palabra, hacer accesible eh, al conocimiento de la Biblia justo a la gente más sencilla. El idioma más común en la época de San Jerónimo pues era el latín, ¿no? Entonces, es por esa razón, es sumamente importante. Ahora, lo que mencionaba hace un momentito, era costoso tener acceso a una Biblia. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón que nosotros vemos acá en pantalla. Los monjes, conocidos como los monjes copistas, de hecho, no es tan difícil googlear, buscar información sobre ellos, que eran los encargados de copiar a mano, ¿no? A mano la Biblia para pues que hubiera pues copias, ¿no? Y quienes podían pagar, pues compraban una copia de X libro. Cabe mencionar que no solamente eran de la Biblia, ¿no? Sino de otros libros antiguos, ¿no? De algunos diálogos de Platón, de algunos libros de Aristóteles, entre otros. Pues, y gracias a ellos, de hecho, también hay que agradecer justo porque gracias a ellos tenemos acceso a libros clásicos, ¿no? Si no fuera sido por ellos, muchos de ellos se hubieran perdido, como es lo más normal, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, alguien me preguntó, ¿y existe la Biblia así, la original, o sea, la primera? Bueno, depende a qué te refieras con eso, porque pues realmente estamos hablando de copias, ¿no? Antiguas, y si tuviéramos así como, no sé, o sea, las hojas donde Juan plasmó directamente, ¿no? El mensaje, bueno, pues estamos hablando de muchos años, y obvia, por lógica es un material degradable, es un material que se corrompe, y pues sí, o sea, lo que tenemos realmente son copias, pero justo gracias a estos monjes tenemos acceso a muchos de esos libros que durante aproximadamente 1000 años pues se encargaron de copiar a mano. Entonces, una vez más, era pues costoso pues tener acceso a este tipo de libros y más aún a la Biblia, ¿no? Y bueno, fue justo hasta 1455 cuando este alemán Johannes Gutenberg fue el que imprime, bueno, primero crea la imprenta, este gran invento, este gran desarrollo para la humanidad, el cual permite que se copien pues, los libros de manera más fácil, más rápida, más económica. De hecho, el primer libro que se dice que se imprime en Occidente, pues es un manualito que es, si no me recuerdo, un misal, misal para pues, la misa, los sacerdotes utilizan este tipo de manuales, y ese fue el primer libro. Ahora, el segundo libro, justo uno de los más importantes, que en la actualidad todavía lo consideramos así, es la Biblia. De hecho, la Biblia fue el segundo libro impreso en Occidente. Fue justo la Biblia, y miren, la importancia una vez más, la Vulgata, la de Jerónimo, la que tradujo San Jerónimo, ¿no? Entonces, esa fue conocida como también la Biblia de Gutenberg, o si no mal recuerdo, también la de las 42 líneas. Entonces, bueno, esto ya es un gran avance. Ahora, dentro ya de la Biblia como tal, nosotros vemos los 73 libros, pero vemos que cada libro tiene unas divisiones. En este caso tenemos la división de los capítulos y de los versículos. Ahora, ¿a quién se le ocurrió,
quién fue el que, o quiénes fueron aquellos que aportaron esta parte tan valiosa que hoy en día, pues para encontrar un texto bíblico realmente es muy, muy práctico. Cuando estamos hablando de algún tema, pues podemos nosotros buscar una cita bíblica, alguna referencia con otra cita bíblica y de esa manera pues nosotros tenemos esta facilidad, ¿no? A la reflexión de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿quiénes? Bueno, el primero, los famosos capítulos, ¿no? El arzobispo de Canterbury, Stephen Langdon, fue quien dividió los libros de la Biblia en capítulos, aproximadamente en el año 1205. Fue el encargado de hacer esta fragmentación en capítulos. Posteriormente, Santos Pagnino, si no me recuerdo, Dominico, y Robert Stein, del ámbito protestante, fueron aquellos que dividieron la Biblia en versículos. Hubo otros intentos, cabe mencionar también ahí, pero no fueron aceptados por la comunidad universal, sino que estos fueron, tanto Stephen Langdon como Santos Pagnini o Robert Stein, fueron los que aportaron esta parte de capítulos y versículos. Aproximadamente los versículos, cabe mencionar, entre 1528, 1551 y 1555, ¿no? Entonces, es importante mencionar esta parte, ¿no? Ahora, pues nosotros, gracias a ello, justo tenemos esto, las citas bíblicas. Tenemos, por ejemplo, regularmente se pone así la cita bíblica, primero el libro, de manera ordinaria se abrevia el libro, como tenemos aquí el ejemplo, JN, que significa Juan o Evangelio de Juan. Después tenemos el 9, que representa el capítulo, antes de la coma, significa eso, que antes de la coma son los capítulos, y posteriormente tenemos los versículos que son 7 hasta hasta el 9, ¿no? Eso significa el guión intermedio, hasta, ¿no? Desde 7 hasta el 9, ¿no? Y, por ejemplo, el punto, ahí hace referencia a I12. Del lado derecho tengo una pequeña referencia de alguna manera de los signos que nosotros utilizamos en el ámbito católico. Una vez más, repito, en el ámbito católico la coma, repito, separa capítulos de versículos, el guión significa hasta, el punto significa y, es decir, haces una pausa en el 9 y te saltas hasta el 12, ¿no? Para hacer una referencia de algo un poquito más concreto. Y en el punto y coma separa citas distintas. De hecho, si ponemos, por ejemplo, delante del 12, punto y coma, podemos poner, no sé, Lucas y tal, tal, tal. O sea, hace referencia a otra cita distinta, ¿no? Cuando encontramos en algunas Biblias, encontramos S, o digo, más bien algunas referencias, encontramos la letra S, significa siguiente, o a veces encontramos SS, que significa siguiente, simplemente para indicar que tenemos que seguir leyendo el posterior versículo o los posteriores versículos. En el caso de que un versículo aún así, con esta división, digo, más corta, podemos encontrar las letras A, B, C, que significa simplemente dividir este versículo en 3 partes o en 2 partes, según corresponda, justo para encontrar de manera más específica aquello que estamos buscando. Y pues bueno, esta es una manera de nosotros leer los textos bíblicos que espero les sirva y les sea de utilidad. Ahora, voy a ir aterrizando ya este tema con algo que no quiero pasar desapercibido. Realmente me parece de suma importancia de la mano con este pequeño tema que compartir con ustedes, que son los géneros literarios. ¿A qué nos referimos con géneros literarios? Nos referimos a la forma en la que está escrito un texto, en este caso los libros de la Biblia, más aún fragmentos de los libros de la Biblia. Es decir, dentro de la Biblia nosotros vamos a encontrar diferentes géneros literarios. ¿Por qué? Porque no podemos leerlos todos a la luz de, no sé, considerados como libros históricos o considerados, no, todo es en sentido metafórico o no puede ser así, porque hay diferentes géneros. Entonces, habría que saber también, digo, esto ya con la práctica, con la investigación, pues nosotros podemos ya, cuando leemos un texto sin necesidad de investigarlo, de repente lo leemos y decimos, oh, ok, esto está hablando de una metáfora. No, esto sí es literal. No, esto sí, o sea, podemos nosotros distinguir de qué manera está escrita. Pero bueno, para eso están los famosos pues estudiosos de la Biblia, los exégetas, que nos ayudan y nos orientan en este sentido.
Por ejemplo, tenemos primero el género narrativo e histórico, que justo como su mismo nombre lo dice, pues trata de relatos, historias del pueblo de Israel, de la misma iglesia naciente, los primeros cristianos, son de forma narrativa, ¿no? Te van contando qué pasó primero, qué pasó después, llegó esto, llegó lo otro, y también contienen estos fragmentos históricos de cosas literales que han pasado, justo en la manera de narrarlo, ¿no? Te explican cómo fueron sucediendo, cómo fueron aconteciendo, ¿no? Y bueno, eso tenemos ahí dos ejemplos. Tenemos el Éxodo, ¿no? Tiene bastante narrativo y de histórico, y los Hechos de los Apóstoles también, ¿no? Los que hemos leído estos dos libros, nos damos cuenta que son así. Y bueno, por otra parte tenemos, ¿no? Esta contraparte, ¿no? Los poéticos y sapiensales. Poético, recordemos este lenguaje un tanto, pues, metafórico, utilizando paralelismos, imágenes, y sobre todo la parte sapiencial, que quiere decir sabiduría, pues trae pues enseñanzas. Pensemos nosotros en algo tan práctico. Nuestros dichos, refranes mexicanos son como frases cortas, ¿no? Que traen pues toda una enseñanza. La Biblia es así, trae justo también pequeños poemas, pequeños cánticos, ¿no? Los mismos salmos, como es el caso de el ejemplo que le estoy poniendo acá, o el Cantar de los Cantares, pues son cánticos, son salmos, son poemas, son metáforas, son paralelismos, ¿no? O sea, tratan de, con un lenguaje poético, enseñarnos algo más profundo, ¿no? Si nosotros reflexionamos y pensemos, vivamos un poquito más allá. Tenemos, por ejemplo, también el ámbito profético. Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios y hace dos cosas: anuncia la salvación, denuncia el pecado. Pero justo esta característica, hablar en nombre de. Por eso, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿no? O el profeta Jeremías o Ezequiel, así dice el Señor, ¿no? El Señor dice, ¿no? Entonces, nos hablan de que el mensaje no es suyo, el mensaje es de Dios, que han recibido y que lo comparten. Aquí se contienen, pues, características como que son oráculos, es decir, como esto justo, ¿no? Hablar en nombre de Dios, denuncias, como ya he mencionado, llamados a convertirse, promesas también de una salvación. Y bueno, ya por ejemplo el profeta Jeremías, Isaías nos hablan de un Mesías, perdón, ¿no? Entonces ahí tenemos esos dos ejemplos. Tenemos otro género que también a muchos les llama mucho la atención, y hay que tener cuidado porque, no sé, o sea, también en lo personal he encontrado personas que me han dicho, oye, y entonces los cuatro jinetes sí van a llegar, los cuatro jinetes del Apocalipsis, realmente sí va a haber un dragón que va a luchar contra, ¿no? O sea, haciendo alusión a que va a pasar literalmente todo esto. Y pues bueno, tenemos esta característica de estos libros. Tenemos dos en realidad nada más. Tenemos el libro de Daniel, el libro del Apocalipsis, que hablan en este tipo de lenguaje. Y es un lenguaje simbólico. Básicamente se habla de visiones, se habla siempre, fíjense, esto es muy interesante, se habla de la lucha del bien y del mal, pero siempre obviamente el bien vence al mal. Se habla por eso de la esperanza de una victoria de los hijos de Dios. El Apocalipsis, por ejemplo, utiliza pues bastantes colores, números. 7 significa perfección, 6 significa imperfección. Por ejemplo, el número de la bestia, ¿no? 6 significa imperfectísimo, es decir, alguien que quiso llegar a ser, vamos a decirlo, 7, perfecto, Dios, pero no lo logró, no lo pudo hacer. Entonces, eso significa simplemente, ¿no? Entonces, y hay varios símbolos, ¿no? Los pies de bronce, ¿no? El cabello blanco, etcétera, etcétera. Realmente hay bastante que hablar. Podríamos hacer un video dedicado totalmente al Apocalipsis. La verdad me parece muy interesante también. Y es un mensaje de esperanza, aunque se ve así como de apocalíptico, destructivo, final de los tiempos. No, realmente es un mensaje de esperanza de estamos en guerra, bueno, estamos siendo perseguidos más bien los primeros cristianos, Nerón, la bestia del Apocalipsis, persecución a los hijos de Dios, a los cristianos, ¿no? La matanza, todo esto, pues justo hace referencia a eso. Y bueno, pues vamos con esta última parte, que son los didáctico y epistolar. Didáctico en el sentido pedagógico, es decir, son enseñanzas que, pues justo a través de las cartas, era una manera de exhortar a una comunidad, de recordar unas enseñanzas fundamentales a comunidades concretas. Tenemos, por ejemplo, Pablo escribiéndole a Galacia, es decir, San Pablo a los Gálatas, ¿no?
tenemos a Corinto, ¿no? La comunidad de Corinto y San Pablo igual escribiéndolo a los corintios, ¿no? Entonces son mensajes, o mensajes incluso muy particulares, ¿no? Por ejemplo, Tito, carta a Tito, ¿no? O cartas un poquito más generales, carta de Judas, ¿no? Un poquito más general. Y bueno, repito una vez más, son exhortaciones, son enseñanzas a comunidades, a personas concretas. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, por último, tenemos la parte legal y normativa. Esta hay que entenderla bien porque justo dependiendo en dónde se encuentre el libro, podemos atribuir a que si eran, pues no sé, por ejemplo, leyes permanentes, como de, no sé, pensemos que en el Éxodo se nos habla de, en el Éxodo de Deuteronomio, ¿no? Sobre todo el Deuteronomio, ya me recordé, ¿no? Esta parte de enseñar esto de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu... Bueno, es una ley permanente, obviamente, ¿no? Pero otra cosa es Levíticos 11, por ejemplo, que nos habla de qué tipos de animales, 11:14, Levíticos 11:14, donde se habla de no comerás carne de ciertos animales, el cerdo, entre otros. Pues es una disposición disciplinaria de bueno, una norma, digamos, particular de esa época, de ese tiempo, pero que no tiene vigencia para la actualidad, no es una ley permanente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, hay normas de convivencia, hay normas de culto también, y que, repito, algunas de ellas pues son permanentes, otras transitorias nada más, dependiendo la época. Pues bueno, pues hemos llegado ya. No, perdónenme. Esta última parte. No recordé, pensé que no había puesto esto. Esto también es importante porque justo son las parábolas. Creo que esto es como el lenguaje más común entre nosotros, que entendemos porque justo en las misas, cuando se lee el Evangelio, regularmente surgen estas parábolas, ¿no? Es que son pues mensajes, son formas en las que Jesús enseñaba a través de relatos breves con enseñanzas muy profundas que nosotros meditamos y meditamos y siempre sacaremos una enseñanza, una reflexión. Tenemos ejemplos como el buen samaritano, el hijo pródigo o el sembrador, entre otras, ¿no? Que realmente son de suma importancia para el cristianismo. Y pues bueno, esto es lo que nosotros podemos retomar de la Biblia de manera general, algunos datos generales. Espero les sirva para seguirnos formándonos también en este ámbito de la fe de nuestra iglesia, pues para seguir también practicando y viviendo nuestra fe. De mi parte sería todo. Que sigan teniendo un excelente día.